Buen día, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentarles nuestro producto integrador de aprendizaje que se acerca del tema de la metanogénesis. Primeramente, la metanogénesis es un proceso anaeróbico en el cual están involucrados los microorganismos llamados metanógenos, los cuales son un grupo único de arqueas que producen metano. Por otra parte, un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable dentro del cual se deposita material orgánico, ya sea excremento de animales, excremento de humanos y desechos vegetales, con una determinada cantidad de agua para que se descompongan, con el fin de producir gas metano a través de la digestión anaeróbica de las bacterias. Asimismo, estos biodigestores son utilizados para la generación de energía y combustible. Además, ayudan a mitigar la contaminación de ríos en zonas rurales. El proceso de digestión anaeróbica puede ser dividido en varias etapas. Primero tenemos la etapa de hidrólisis, en donde en esta primera etapa se da una degradación de los compuestos orgánicos complejos, como son los lípidos, proteínas y carbohidratos. Estos son despolimerizados por la acción de enzimas hidrolíticas en moléculas solubles y fácilmente degradables, como lo son los ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos. Luego viene la etapa acidogénica, donde los compuestos solubles resultantes de la etapa de hidrólisis van a ser transformados por la acción de microorganismos y bacterias a través de un proceso de fermentación, dando como resultado ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. Y en menor cantidad, productos intermedios como alcoholes, ácidos grasos volátiles y ácidos orgánicos. Después se encuentra la etapa acetogénica, donde los compuestos intermedios resultantes de la etapa acidogénica van a ser transformados por las bacterias acetogénicas, obteniéndose como principales productos hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético. Y finalmente está la etapa metanogénica, donde con la presencia de ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono aparecen en el medio los microorganismos responsables de la formación del metano. Aquí hay dos tipos principales de microorganismos: los que van a degradar el ácido acético produciendo metano y dióxido de carbono, los cuales se llaman acetoclásticos, y los que a partir del hidrógeno y dióxido de carbono resultantes de etapas anteriores van a generar metano y agua, y estos se llaman hidrogenótrofos. Las transformaciones químicas y físicas que sufre la materia orgánica en estos procesos no solo conducen a la producción de biogás, sino además pueden generar un residuo estabilizado que tiene propiedades adecuadas para ser utilizado como biofertilizantes. Y bueno, en esta parte podemos encontrar los materiales necesarios para la construcción de un biodigestor casero. Para la construcción del biodigestor, primero hicimos un agujero en el recipiente de 3 litros con el cautín e insertamos la llave. Ajustamos y sellamos bien el espacio sobrante del agujero con silicón y teflón e hicimos un agujero con el cautín en la tapa del recipiente e insertamos un equipo de venoclisis. Este equipo también lo ajustamos y sellamos el espacio restante del agujero con silicón. Después preparamos nuestro sustrato, lo licuamos, le añadimos agua y lo mezclamos bien. Y posteriormente sellamos nuestro biodigestor con su tapa y silicón. Y finalmente revisamos diariamente la producción de gas y lo extrajimos. Con respecto al sustrato vertido, utilizamos una mezcla de plátano, lechuga y zanahoria en descomposición y excremento de conejo. En la tabla 1 podemos ver las cantidades tanto de mezcla como de excremento utilizadas, y además de que cabe añadir que construimos 2 biodigestores. En el primer biodigestor añadimos 50 mililitros de vinagre y en el segundo biodigestor 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Aquí podemos ver los datos registrados diarios de gas extraído por cada uno de nuestros biodigestores. En los espacios en donde hay un guión medio no hubo producción de gas. Y aquí podemos ver los datos de la tabla anterior plasmados en un gráfico. Y finalmente, al terminar nuestro experimento, hicimos una prueba de pH. Para ello, vertimos bicarbonato de sodio y vinagre en diferentes muestras que sacamos de cada uno de nuestros biodigestores. En este caso, en la figura número 9 podemos ver a la muestra a la que le añadimos vinagre, donde no hubo ningún efecto,
Y después tenemos la figura número 10, donde observamos una muestra en la que añadimos bicarbonato de sodio y por el contrario sí podemos visualizar un efecto. Por lo tanto, al finalizar nuestra prueba de pH, concluimos que el pH tanto del biodigestor 1 como del 2 era ácido. Esto debido a la reacción que pudimos observar en las muestras a las que añadimos bicarbonato de sodio. También se muestra en la figura número 11. Bueno, ahora continuando con la presentación, tenemos la parte de la estequiometría, en donde definimos a nuestro donador y aceptor de electrones, así como nuestra fuente de nitrógeno, para poder desarrollar nuestra reacción global del proceso de metanogénesis. En el caso del donador, tenemos a la glucosa, a los lípidos y a las proteínas, con sus respectivas fórmulas químicas. En el caso del aceptor de electrones, tenemos al dióxido de carbono, que es un intermediario de reacción dentro del proceso de digestión anaerobia. Y para la fuente de nitrógeno tenemos al amonio, que de igual forma, este es un intermediario de reacción dentro del proceso de digestión anaerobia. En cuanto a los tipos de microorganismos presentes, hay del tipo anaerobios, que estos viven en ambientes donde no hay oxígeno; mesófilos, que soportan temperaturas en un rango de 20 a 45 grados Celsius; neutrófilos, que soportan ambientes en los que el pH es relativamente neutro. Hay microorganismos del tipo acidogénicos, que producen ácidos orgánicos. Y por último tenemos a las arqueas metanógenas, de las cuales hay dos: las que consumen acetato y se les denomina acetoclásticos, y las que consumen hidrógeno, que se les denomina hidrogenotróficos. Para comenzar con la parte de los cálculos, en la tabla número 6 tenemos la materia prima que utilizamos, así como su masa medida en gramos, y tenemos la fracción másica de cada donador, así como una parte que consideramos inerte. En la tabla 7 tenemos ciertos parámetros cinéticos tanto para las proteínas, glucosa y lípidos. Y en el último renglón de esta tabla tenemos la fracción másica de cada componente al tomar en cuenta la masa total de la materia prima que se utilizó. Ahora tenemos en la tabla 8 las semirreacciones de donador, receptor de electrones y de la fuente de nitrógeno. Para el caso de la glucosa, esta semirreacción venía reportada en la literatura, y para los lípidos y proteínas se utilizó la ecuación número 1 para diseñar cada semirreacción. Para el aceptor de electrones, esta semirreacción venía también reportada en la literatura, al igual que la semirreacción del amonio. Bueno, ya con la fracción másica y con la masa total, obtenemos la masa de cada componente, y con el peso molecular obtenemos los moles, los cuales nos serán de ayuda para obtener los equivalentes electrónicos al multiplicar los moles por la relación de equivalente electrónico por mol. Al obtenemos la fracción de equivalente, la cual vamos a utilizar para poder unificar cada reacción de donador. Al hacer el producto de la fracción equivalente por cada semirreacción y al sumarlas, obtenemos la reacción de donador, que se muestra en la parte de abajo. Prosiguiendo con los cálculos, tenemos la tabla 10, la cual presenta algunos parámetros de operación. Por mencionar algunos, tenemos la fracción de síntesis inicial, el rendimiento y la tasa de decaimiento. También se muestra la ecuación 4, la cual nos permite calcular diversas propiedades para el sustrato, considerando los tres compuestos donadores de electrones. Tenemos la ecuación 5 para la fracción de síntesis y la ecuación 6, la cual nos permite obtener la reacción global, que se presentará en la diapositiva siguiente. Pero antes de ello tenemos la ecuación 7, la cual nos permite calcular los moles totales de sustrato, considerando una sumatoria de los moles estequiométricos donadores en la reacción global. Y bueno, aquí se presenta la reacción global, así como la tabla 11, con algunos valores para el sistema, como la masa total y el material inerte, obtenidos de las materias primas, y algunas fracciones obtenidas de literatura. Se consideró una concentración 0 para el inerte inicial, así como un volumen total de 2.4 litros para cada biodigestor. Asimismo, se presenta la concentración inicial para el sustrato, tanto en gramos por litro como en miligramos de materia biodegradable por litro. Prosiguiendo con otras consideraciones del sistema,
tenemos una temperatura y presión constantes de 20 grados centígrados y una atmósfera respectivamente, así como la utilización de ecuaciones para un sistema CCTR a pesar de que este pueda ser considerado tipo batch, ya que los sistemas metanogénicos tienen tiempos de retención muy elevados y se introdujo un flujo volumétrico muy pequeño. Como tercera consideración, tenemos que de la salida de gas, alrededor del 60% es metano, ya que existen otras reacciones que no se consideraron y algunos productos intermediarios y finales en fase gaseosa. Y bueno, aquí tenemos la tabla 12 con algunos parámetros cinéticos, donde solo vamos a destacar el flujo volumétrico, el cual ya se había mencionado es muy pequeño y se puede apreciar. Y en la tabla 13 tenemos los cálculos iniciales, siendo estos para el sustrato mínimo, obtenido con la ecuación número 8, resultando en 6.51 miligramos de watt por litro, así como los cálculos para el tiempo de retención de sólidos mínimo y mínimo límite, con las ecuaciones 9 y 10. Continuando con nuestros cálculos, obtenemos nuestro factor de seguridad, que se obtiene gracias al tiempo de retención mínimo, además nuestra concentración de microorganismos, nuestra concentración de inertes y nuestra concentración de volátiles totales, junto con la tasa de utilización de sustrato, esto con las ecuaciones de la 11 a la 16. Posteriormente, obtenemos los productos asociados a la utilización del sustrato y a la biomasa, estos con las ecuaciones 17 y 18, que nos permiten obtener nuestros productos microbianos solubles y obtener nuestra demanda química de oxígeno y nuestro BOD, con las ecuaciones de la 19 a la 22. Esto es importante ya que con ayuda del BOD total podemos obtener nuestra producción de metano. Esto con la ayuda de la ecuación número 24, que emplea la relación volumen-mol, que es simplemente empleando la ecuación de gases ideales. Podemos ver que nuestra ecuación número 24 relaciona los moles estequiométricos de metano obtenidos en nuestra reacción general, nuestros moles estequiométricos de sustrato, que es la suma de los moles empleados en los lípidos, proteínas y azúcares, además de la relación de moles de BOD por gramos de BOD. Así obtenemos que se deben de producir 32.65 mililitros de gas metano al día. Una vez con nuestro dato de la generación de gas metano ideal, lo comparamos con nuestra generación de gas metano experimental. Podemos ver que la generación de nuestro reactor ácido es mucho mayor que nuestro reactor básico. Esto se le atribuye a que el excremento de conejo tiene un pH básico. Por lo tanto, cuando agregamos el vinagre, el pH se reduce hasta llegar a un punto neutro donde todos nuestros microorganismos se pudieron adecuar fácilmente y comenzar con la generación de gas. Sin embargo, al agregar el bicarbonato de sodio, la basicidad que ya se tenía se incrementó. Por lo tanto, los microorganismos se tuvieron que adecuar antes de poder comenzar a generar el gas metano. Aún así, podemos ver que el R2 se ve incrementada la producción conforme pasaron los días. Esto es debido a que conforme pasó el tiempo se acidificó un poco debido a la producción del metano y el pH se neutralizó hasta que llegó a un punto en el que los microorganismos pudieron crecer de manera adecuada. Por el otro lado, podemos ver que en R1 se ve un decrecimiento. Esto se le atribuye debido a que gracias a las condiciones climatológicas se vio reducida la temperatura. Esto tuvo un efecto, ya que bajo reducciones de temperatura mayores a 10 grados centígrados, la producción de gas metano se puede ver completamente parada. Además, gracias a esto, los contenedores se movieron y hubo una pequeña fuga en R1. Esto se le atribuye al amparo de producción de gas y conforme fue detectada la fuga, se neutralizó y por lo tanto se puede ver que se volvió a la producción de gas normal. Además, podemos ver que nuestras producciones experimentales son mucho menores que las ideales. Esto es debido a errores que se le atribuyen de manera experimental, como pues el cambio de temperatura, ya que nuestra temperatura no fue constante, además pequeños cambios de producción de los gases. Otro punto es que nuestras mediciones tampoco pudieron ser completamente precisas, ya que el material que se empleó fue un vaso de precipitado, que resulta ser menos preciso que una probeta o un matracerlamillo. Y pues con esto tenemos que la creciente escasez mundial de combustibles fósiles ha buscado y ha impulsado a la generación de nuevas energías renovables y sustentables. Por lo tanto, la metanogénesis es una opción de energía sustentable y esta, pues, además de darnos el combustible, también puede servir a la eliminación de las contaminaciones de las aguas mediante el tratamiento de aguas residuales. Además, pudimos observar que existen factores muy importantes como la temperatura y el pH
que pueden causar cambios muy significativos dentro de la producción del gas. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias por la atención.